Ya, entonces, habíamos terminado con la evaluación de los linfocitos. Ahora vemos a los eosinófilos. Siempre vamos a hacer la comparación con un ejército, no se olviden eso, ¿ya? Para que puedan ustedes entender e interpretar mejor los hemogramas, ¿no? Porque tal vez, si yo les muestro solamente las células, no lo van a entender bien, pero si comparamos con lo que hace un ejército, podrían entender mejor. Eso ya lo estoy repitiendo en varias clases. Entonces, ¿cuál es la función de los eosinófilos? Participar en los procesos inflamatorios y en las alergias. Actúan como parasiticidas. Esta función realmente no hemos podido, yo, bueno, los años que estoy trabajando, no he podido comprobar esa acción. Pero eso dice la literatura, no sé de qué modo hacen esa función de parasiticida, ¿no? Pero una función importante en el mecanismo de defensa también es la de desintoxicar el medio, donde van a actuar los neutrófilos y los monocitos. Entonces los comparamos más o menos con los soldados que desactivan minas antipersonales, ¿no? Estas son como unas bombas que las entierran, ¿no? Y cuando pasa una persona o un soldado por ahí, se activa y explota y puede matar, ¿no? O mutilar. Entonces, esa función cumplen los eosinófilos, ¿no? Limpian el medio de toxinas, porque donde hay toxinas no actúan bien los neutrófilos ni los monocitos, ni los macrófagos, ¿no? Entonces, tienen que limpiar esas toxinas para que puedan actuar adecuadamente los neutrófilos y monocitos o macrófagos, ¿no? Entonces, esa es la función importante en relación al mecanismo de defensa. Se originan, como todos los otros leucocitos, se originan en la médula ósea, circulan cierto tiempo por la sangre y luego pasan a los tejidos, ¿no? Donde siguen cumpliendo esa función. Y luego son eliminados a través de las diferentes secreciones, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de la morfología de los eosinófilos, pero recordarles simplemente que son células que tienen un citoplasma ligeramente de un color celeste muy tenue y con la presencia de gránulos. Estos gránulos de color rojo o rosado varían de acuerdo a la especie. Por ejemplo, estos de caballo son gránulos bastante grandes, uniformes, ¿no? Y muy visibles. Esto es creo que es de bovinos, también se colorean muy bien, los gránulos son más pequeños, pero uniformes, ¿no? En el perro es donde tenemos muchos problemas en la coloración de los eosinófilos, ¿no? Y eso es lo que tienen que tomar en cuenta los laboratoristas, principalmente, ¿no? En perros no se colorean bien los gránulos de los eosinófilos, en algunos casos, en otros sí, ¿no? Se varía de un perro a otro. En unos perros se colorean bien, en otros no, ¿no? Y en los perros tienen gránulos grandes, gránulos pequeños, es muy variable, ¿no? Es en la única especie que tenemos problemas un poco en identificar los eosinófilos. En las demás especies no es problema, ¿no? Pero el laboratorista tiene que conocer esas características de las células en las diferentes especies animales. Entonces, en los eosinófilos también nos interesa reconocer el aumento o la eosinofilia, ¿no? Eosinofilia es el aumento de eosinófilos por encima de los valores de referencia. Aquí está nombrado por orden de frecuencia de presentación. Las dermatosis, o sea, todo problema de piel, cualquier problema, ya sea por bacterias, por agentes físicos, químicos, etcétera, parásitos, nos va a ocurrir una reacción alérgica, ¿no? Entonces, inclusive hemos visto que cuando hay muchos tumores a nivel de la piel, también aparece eosinofilia, ¿no? En los estados alérgicos, por supuesto, ¿no? Alérgicos de cualquier tipo, van a aparecer mayor proporción de eosinófilos.
Otra causa frecuente, y esto es importante desde el punto de vista clínico, en la migración de larvas de parásitos. Ustedes han llevado parasitología, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro que sí, tienen que haber pasado con 90 o 100, me imagino. A ver, Paz Yaneli, Reyes Yaneli, ¿está? Sí, Paz, doctor. ¿sí? Sí. Ya. ¿Qué parásitos migran? ¿Qué larvas de parásitos migran por el organismo antes de llegar a su destino final? Puede ser el hígado, puede ser intestino delgado, estómago. ¿Qué parásitos hacen esa migración? Los ascaris, Ascaris, bien. estróngilos, Muy bien, los estróngilos. ya no gordo. Ya, los estróngilos, anquilostomas, la fasciola hepática, todos esos cumplen en su ciclo evolutivo, pasan por los diferentes órganos, ¿no? Inclusive algunos atraviesan la piel como los anquilostomas, ¿no? Entonces, en esa migración que hacen las larvas, entran en estrecho contacto con el huésped, ¿no? Y ahí es donde se produce ese estado de alergia, ¿no? Entonces, entenderemos una cosa bien, y los clínicos a veces lo confunden. Cuando tenemos eosinofilia, especialmente estamos hablando de animales jóvenes, no quiere decir que eso no haya en animales adultos, pero es más frecuente en animales jóvenes que se parasiten. Entonces, cuando vemos eosinofilia, en algunos casos, no en todos, no vamos a observar los parásitos adultos en materia fecal, pero ya nos puede indicar que las larvas están migrando por el organismo. Y mientras la eosinofilia sea más acentuada, nos indica más o menos la cantidad aproximadamente, que hay pocas o mucha cantidad de larvas migrando por el organismo, y es el momento de hacer los tratamientos antiparasitarios antes que esas larvas lleguen ya al intestino o al estómago, donde ahí ya van a producir muchas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, los anquilostomas se van a alimentar de sangre, pueden producir anemia, los ascaris adultos van a producir mala absorción, ¿no? Porque el alimento que consumen los animales no llega al organismo, sino que lo utilizan estos parásitos, ¿no? Entonces eso entienda, cuando vemos migración de larvas, eosinofilia, en muchos casos puede deberse a migración de larvas. Entonces no se extrañen a veces que no vamos a observar huevos en materia fecal, ¿no? Bueno, a veces siempre van a haber otros parásitos que pueden estar también ya adultos, no solamente larvas, pues están migrando, ya deben haber a veces parásitos adultos en intestino, entonces puede haber eosinofilia, pero no va a ser por causa de esos parásitos que están en intestino, sino por las larvas que están migrando, ¿no? Entonces, en muchos casos no vamos a encontrar huevos, en otros casos sí, pero no es debido a que las larvas, a la eosinofilia, porque en el tubo digestivo los ascaris están libres, no están en tan estrecho contacto con el huésped, ¿no es cierto? Como lo son las larvas cuando están migrando. Entonces, ya cuando son adultos, la eosinofilia casi ya no se presenta, ¿no? Bueno, en anquilostomas sí puede haber una ligera eosinofilia, tanto en larvas como en la fase de adultos, ¿no? Porque los adultos ¿cómo se alimentan los anquilostomas? Ahí está, que me olvidé. Hinojosa, Julio César. Hinojosa César. Hinojosa Presente. César. ¿Cómo se alimentan o de qué se alimentan los anquilostomas? ¿Me escucha? Hinojosa. No ¿Está? sabría decirle, doctor. Fuera, caramba. Se les ha borrado, César. Tienen que hacer chequear sus discos duros, deben estar con virus. Barrientos, Mariela.
Barrientos Mariela. Barrientos Mariela, tercera llamada. Si no está, es que huyó. Barrientos Doctor. Mariela, ¿está? Un ratito. Barrientos Mariela, ¿está o no está? No, ya le estoy ubicando a los faltones, a los que se huyen. Doctor. Tiene falta. Perdona. No, está mal su micrófono, joven, no se escucha nada. Muy ruido. No se alimentan de sangre, le digo. Eso, porque... Perdona. Ya un ratito. Su compañero dice porque se alimentan de sangre. Entonces, al alimentarse de sangre, pues, un poquito nos acordaremos de la morfología de este parásito. Este tiene unos ganchos, ¿no es cierto?, que se adhieren a la mucosa intestinal y comienzan a succionar sangre, ¿no? Entonces, ahí están entrando en contacto con los tejidos del hueso y pueden producir eosinofilia. Igual las coccidias pueden producir eosinofilia cuando están en el intestino, ¿no? Pero las larvas de parásitos son las que nos producen mayor grado de eosinofilia, ¿no? Esas son las principales causas de eosinofilia. Bueno, en el shock anafiláctico, que es un estado más grave de un estado alérgico, ¿no? En las infecciones bacterianas, ¿por qué en las infecciones bacterianas? A ver si estamos entendiendo. Saldaña Oliver. Saldaña Oliver. ¿Está? Aquí, doctor. ¿Por qué será que en las infecciones bacterianas puede haber eosinofilia? No recuerdo, doctor, ni sabría decirlo. Esto es para, bueno, vamos a ver después otro. Por aquí. Polachea, Luis. Perdona. Polachea. Polachea, Luis Fernando. ¿Está? Segunda llamada. Polachea, Luis Fernando. Polachea. Ya huyó. Ya así los pesco, o se hacen pescar. Espinosa Lisset. Espinosa Lisset. Sí, doctor. ¿Por qué será que cuando hay infecciones bacterianas puede haber también eosinofilia? Acabo yo de decirle hace unos 3, 4 minutos. ¿Nada? Nada, doctor, no sé. Fuera, caramba. No están atendiendo. Eso me da la pauta que no están atendiendo. Diana Luis. Diana Luis. ¿Por qué será que en las infecciones bacterianas puede haber eosinofilia? Porque las bacterias llegan a la sangre. No. Uriona Sherry. Uriona Sherry. Sí, doctor. Pues un ratito, y lo estoy llamando, por ahí se me escapa. ¿Por qué será que en las infecciones bacterianas puede haber eosinofilia? ¿Por qué estas pueden actuar también contra las bacterias? No. A ver de nuevo, ¿quién me dijo? Que pueden actuar también contra las bacterias. No actúan directamente contra las bacterias, no. Severich Fabio. Severich Fabio, ¿está? Doctor. Ya. ¿Por qué aparecería eosinofilia cuando hay infecciones bacterianas? No me acuerdo, doctor. Están con virus, háganse chequear sus discos duros. Torres Pablo. Torres, doctor. ¿Cuál sería la causa por la que en infecciones bacterianas puede haber eosinofilia? Por la producción de los glóbulos blancos podría ser, doctor. No, nada. Si no me equivoco. Estamos lejos. Estamos lejísimos. A ver, la presidenta. Segovia, Yanine. Doctor Torrico.
No, no, un ratito. A ver, Torrico, ya, Torrico, Alondra, ¿está? Sí, Bueno, porque los eosinófilos son desintoxicantes y algunas bacterias producen toxinas. eso, muy bien. Había sido inteligente, lo único que a veces es faltona, ¿no? O llega Ay, tarde. perdón. Ya. Esa es la causa. Acabamos de nombrar que cuáles son las funciones de los eosinófilos. Por eso es que importante que recordemos las funciones de las células. Si no sabemos las funciones, no vamos a poder relacionar con los estados patológicos. Eso recuerden muy bien, ¿no? Por eso es que en infecciones bacterianas pueden haber eosinofilia, ¿no? Porque estos eosinófilos pues tienen que limpiar el medio para que actúen los neutrófilos. ¿Quiénes actúan en caso de infecciones bacterianas localizadas o generalizadas? Los neutrófilos. Y a veces también los monocitos, ¿no? Por esa Doctor, en caso de una septicemia, entonces siempre va a haber eosinófilos altos. no solamente en septicemia, sino en otras infecciones localizadas también. Estamos diciendo en general en infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, vamos a ver después, esa es la causa por la que pueden aparecer más eosinófilos. Entonces, quiere decir que estos eosinófilos están cooperando con los neutrófilos y los macrófagos monocitos en la defensa del organismo, ¿no? El pronóstico es bueno cuando hay eosinofilia. Ahora, otra causa es en el estro. O sea, cualquier hembra que esté en la etapa del estro va a presentar una eosinofilia, pero generalmente dentro del parámetro de referencia superior. Otras causas son las neumonías alérgicas y eso se puede ver a veces en cerdos, es muy frecuente la neumonía por micoplasma, también en cerdos, los hongos que pueden estar a nivel de la piel, formando neoplasias a veces, pueden causarnos alergia, o en la superficie de la piel también, ¿no? Las enteritis eosinofílicas, que son más o menos frecuentes en cachorros, especialmente en animales jóvenes, en humanos también hay ese problema, ¿no? Entonces tiene que hacérsele cambio de alimento, ¿no? O de leche. Y hemos detectado un solo caso de una leucemia eosinofílica en un gato. Esta es la fotografía de ese caso, ¿no? Donde vemos, miren, en un solo campo estamos viendo 2, 4, 5 eosinófilos y todos ellos son eosinófilos inmaduros, con blastos, ¿no? Este es un eosinófilo juvenil. Este es mielocito, 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 ¿no? Eosinófilo mielocito, ¿no? Son raras estas leucemias, pero a veces uno dice, no, ¿qué se va a presentar eso? Justamente se le presenta a uno de esos casos y tiene que saberlo diagnosticar el laboratorista y el clínico saber interpretar, ¿no? Por supuesto que este gato murió en una semana, creo que murió. Sí. Ya. Y eosinopenia. Por ejemplo, este es un eosinófilo de bovino. Fíjense, esto no es fotografía de internet, es de nuestro medio. Fíjense cómo se colorean muy bien los gránulos en el citoplasma. Entonces, eosinopenia, o sea, es la disminución de eosinófilos por debajo de los de referencia. ¿Cuándo puede haber? En infecciones bacterianas graves, ¿no? En algunas enfermedades bacterianas septicémicas. Si no hay una respuesta buena del organismo, no van a aparecer a veces eosinófilos, y eso nos indica la gravedad. Entonces, recuerden la función. No están desintoxicando bien el organismo para que actúen los otros soldados que son los neutrófilos y los monocitos, ¿no? Entonces, si vemos una
en una septicemia, eosinopenia, el pronóstico es grave, ¿no? Los corticoides, cuando se administran por mucho tiempo, también nos producen eosinopenia, ¿no? Los retienen en la circulación, en la sangre, y no van a los tejidos donde se los necesita. En estrés crónicos, por ejemplo, una piometra es un estrés crónico, ¿no? Entonces ahí hay la liberación de corticoides y pueden producir una eosinopenia. En el hiperadrenocorticismo, por supuesto, en las infecciones o inflamaciones agudas, muy graves, también puede haber eosinopenia. Entonces, si hay eosinopenia junto con neutrofilia o desviaciones a la izquierda, el pronóstico siempre va a ser malo. Como vemos en un hemograma, no sé si esto es de un perro. Bueno, en realidad no, este correspondería a ver. Sí, un perro. Fíjense, aquí vemos 10% de eosinófilos, aunque este valor le puede engañar, pero aquí ¿qué vemos? Una eosinofilia. Este no es un, bueno, no puedo ver aquí, pero no es un perro joven, ¿no? Y viendo con las demás alteraciones, aquí vemos una linfocitosis, ¿no? Y eso se debe a una leucemia, ¿no? Entonces, a un linfoma. No, esto está mal. Bueno, este era en realidad un bovino, ¿no? Está mal este cuadro. Era un bovino donde presentaba tumores a nivel de piel, ¿no? Entonces, y era una leucosis bovina. Entonces, cualquier problema que haya en la piel nos va a producir eosinofilia. Entonces, no es fácil con el hemograma nomás decir la causa de eosinofilia es tal cosa, si no observamos al animal, ¿no? La observación del animal es muy importante para decidir, ¿no? En este caso, había infecciones que estaban ocasionando cuando se desprendían esos tumores, se desprendían y dejaban una lesión y ahí se producía una infección, ¿no? Pero por esa causa puede ser que haya una eosinofilia, pero también porque era un problema de piel, ¿no? Los tumores estaban a nivel de piel. Después vamos a ver un sinnúmero de esos cuadros que vamos a practicar. Ya, antes de decir, entonces, generalmente cuando vemos una eosinofilia aquí, simplemente lo vamos a relacionar con un estado alérgico, ¿ya? Si me piden a mí como laboratorista, y a veces, muchas veces me han pedido que les ayude a interpretar mis exalumnos, que ahora son colegas, yo les digo simplemente es un estado alérgico, y ellos tendrán que ver cuál será ese estado alérgico. Hay pulgas, hay garrapatas, hay sarna, hay infecciones en la piel, o puede ser migración de larvas de parásitos, ¿no? Entonces, no se puede con solamente el hemograma decir a qué se debe la eosinofilia. Simplemente puede uno quedarse con que es un problema alérgico, un estado alérgico, y que hay que relacionar con la historia clínica y signos clínicos. Ya. Ahora pasamos a otras células que son los monocitos. Ya, importante entonces recordar cuál es la función, y eso grábenselo bien, porque si no, no van a poder entender o interpretar los hemogramas. La función es importante. Si yo no sé cómo actúa la aviación, ¿cómo voy a contrarrestar un ataque con aviones? ¿No es cierto? No sé, si yo no conozco qué es la aviación, qué máquinas utilizan, qué armas utilizan, no voy a poder combatirlo, ¿no? Entonces es lo mismo en los leucocitos. Cada leucocito tiene su propia función, aunque todos, como en un ejército, actúan en el mecanismo de defensa.
¿no? Por eso vuelvo a poner esta figurita de los tanques, ¿no? Que son células bastante grandes, que fagocitan partículas grandes también, ¿no? Y que tienen ciertas características diferentes a los neutrófilos en la función de fagocitosis, eso lo vamos a ir viendo. Fagocitan, pero con algunas diferencias. Entonces, la función principal es la de fagocitosis. Pueden fagocitar microorganismos intracelulares, ¿no? Y participan en las respuestas granulomatosas. ¿Cuáles son esas respuestas granulomatosas? Por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Que nos produce la formación de tubérculos o nódulos en el organismo. Entonces, ahí actúan los monocitos. Y también hay hongos que nos producen, no solamente nos producen lesiones granulomatosas estas bacterias, sino que también hay hongos, ¿no? Algunos protozoarios también. Y también nos cumplen la función de fagocitosis de células que no están, que ya están muertas, ¿no? Por ejemplo, neutrófilos. Muchos neutrófilos al cumplir sus funciones ya mueren y son fagocitadas o destruidas por los macrófagos, ¿no? O restos celulares también, ¿no? Por ejemplo, la membrana celular de los eritrocitos que queda después que han sido destruidos, es como un globito, ¿no? Le pinchamos y ¿qué sale del globo? El líquido, ¿no? Y en los eritrocitos igual, sale la hemoglobina, pero queda la cápsula flotando, y entonces esa es una basura en el organismo que tiene que ser sacada por alguien, y ese alguien son los macrófagos o monocitos, ¿no? Bueno, otras funciones son las que participan en las reacciones inmunes, en la síntesis de factores de complemento, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, ocurre que muchas veces algunos microorganismos, más bien se sienten cómodos dentro de los monocitos, ¿no? Como por ejemplo el bacilo de la tuberculosis, ¿no? El bacilo tuberculoso, que invade estas células, los macrófagos tratan de fagocitar y más bien ahí se multiplican, ¿no? Igual ocurre, por ejemplo, con las leishmanias. También los macrófagos fagocitan, pero también estos microorganismos se multiplican fácilmente en estas células, ¿no? En los macrófagos. Entonces, fíjense cómo este es un monocito a nivel de la sangre y este es a nivel de los tejidos. Fíjense cómo cambian de forma bastante los monocitos cuando ya están en los tejidos, ¿no? Y el laboratorista tiene que tener muchas destrezas para poder reconocer a estas células, ¿no? A veces tienen, como por ejemplo, este también es un macrófago de los tejidos. Miren qué diferencia con los que están en la sangre. No tiene ningún parecido, ¿no? Aquí está el núcleo casi no se distingue, ¿no? Es un macrófago espumoso, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vemos fagocitando este cristal, que es de la cristal de hematoidina, que es de la degradación de la hemoglobina, ¿no? A veces hay traumatismos, ¿no? Y queda la sangre retenida en ese lugar, y en esa zona hay pues los macrófagos, están los macrófagos. Como no se los puede llevar a través de la sangre al hígado para su completa destrucción, los macrófagos lo destruyen ahí en el lugar, a los eritrocitos destruidos, ¿no? Entonces lo transforman la hemoglobina en hematoidina, que son cristales, y luego estos macrófagos van hacia algunos tejidos donde se producen secreciones y se los elimina, ¿no? Entonces esa es la función de estos macrófagos, de los monocitos,
fagocitar partículas grandes, ¿no? Estos cristales son partículas grandes y muchas veces, no sé si aquí también estamos viendo, aquí estamos viendo restos de leucocitos, de neutrófilos, ¿no? Es interesante ver que al fagocitar los macrófagos a los neutrófilos ya muertos o envejecidos, muchas veces en el citoplasma de los macrófagos se los ve, pero muy reducidos de tamaño. No sé cómo ocurre eso, no tenemos la idea, pero este posiblemente es un neutrófilo, ¿no? Que ha sido fagocitado y está siendo digerido por este macrófago, ¿no? Entonces hay cosas interesantes a veces en la biología que uno no se puede explicar, ¿no? Mantienen su forma, pero es como los reductores de cabeza, no sé si han escuchado o han visto, ¿no? Los jíbaros que hay en el Ecuador, a las personas los reducen las cabezas, ¿no? Tienen una técnica de reducir el tamaño de las cabezas para mantenerlos momificados, ¿no? Aquí los macrófagos los reducen de tamaño a los neutrófilos para después eliminarlos, ¿no? Ya, aquí vemos los amastigotes de Leishmania que de vez en cuando aparecen estos problemas en nuestro medio de pelos que traen del Pantanal boliviano brasilero, ¿no? De Corumbá, Puerto Suárez, Arroyo Concepción, si alguno de esa zona conoce, ¿no? Inclusive nos han llegado del Paraguay, ¿no? Porque el río Paraguay probablemente en las orillas debe haber estos problemas. Entonces los monocitos se producen en la médula ósea, pasan a la circulación y luego pasan a los tejidos donde cumplen mayormente la función de fagocitosis. Son más activos a nivel de los tejidos. Aunque hemos visto que también en la sangre, bueno, esto tal vez que no es esta fotografía que es de un monocito, tal vez que no es una función de fagocitosis que está ocurriendo. Lo que ocurre es posiblemente que más bien estos microorganismos se introducen en el monocito para multiplicarse, ¿no? Entonces no es que los macrófagos tal vez los fagocitan, ¿no? Más adelante les voy a demostrar esa mi teoría, ¿no? Ya. Aunque en algunos casos hemos visto, eso yo les digo por experiencia propia, no está en la literatura, en un atlas que pronto voy a sacar, voy a publicar, tengo bastantes fotografías de estos casos. A veces hemos visto monocitos fagocitando en la sangre, hemos visto fagocitando babesias, fagocitando tripanosomas, ¿no? En la sangre. Entonces, en ese caso ya se llamarían macrófagos, aunque estén en la sangre, ¿no? Pero esa función mayormente la cumplen en los tejidos, ¿no? Por ejemplo, este es un raspado de piel e impresión, ¿no? Y coloración. Entonces ya son en los de sangre periférica o en los tejidos periféricos donde están estos macrófagos. Ya. Entonces a veces no es tan fácil entender la función de estas células. También vemos en infecciones bacterianas localizadas crónicas. ¿Por qué? La función, dijimos, de los monocitos es de fagocitosis, ¿no? O de los macrófagos, ya que están en los tejidos. Cuando se instaura una infección o se instala una infección, supongamos un absceso o una mastitis, ¿no? Que son infecciones localizadas. En un principio de esa infección, el pH del medio es ligeramente alcalino.
¿Cuánto es un pH alcalino? Ya me olvidé, no sé. Soy mal de la memoria, pero ustedes me van a hacer recuerdo. 7.5. De 7 arriba. sí, Alcalino, ¿de cuánto a cuánto? ¿Encima de cuánto? Arriba de 7. Hay estudiantes inteligentes, ¿eh? Arriba de 7, 8, 8.5, bueno, adelante, ¿no? Entonces, en esos casos, actúan mejor los neutrófilos, ¿no? Y eso ocurre en el inicio de infección, especialmente en estas infecciones de tipo crónico. Pero a medida que va pasando el tiempo, ese pH del medio, por la producción de sustancias en el organismo y de las mismas bacterias, puede ir cambiando a un pH ácido. ¿Un pH ácido de cuánto es? Sería menos de 7, 6. Menos de 5, doctor. Menos de 7, abajo de 7. ¿No? 6.9. Ácido, ¿no? 6.9, 6.8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es pH ácido. Entonces, esa acidez ya no resisten los neutrófilos o no funcionan muy bien en ese pH ácido. Y ese pH ácido resisten mejor los monocitos o los macrófagos. Entonces, no es que los neutrófilos dejan esa función inmediatamente a los monocitos, sino que poco a poco van dejando esa función. Esa función a los monocitos, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a ver en un hemograma, vamos a ver neutrofilia acompañada de monocitosis. Entonces, quiere decir que esa infección es de tipo crónica. También vemos en las infecciones micóticas difundidas. ¿Por qué? Hemos visto, vamos a ver después en la parte de dermatología, vamos a ver las micosis sistémicas, ¿no? ¿Por qué? Porque son partículas grandes. ¿Quiénes tienen que fagocitar ahí? Son los monocitos o los macrófagos, ¿no? Por eso aparecen micosis de todo tipo. En unos bovinos que trajeron de la zona de la Chiquitanía, que tenían problemas de piel totalmente sin pelo, y le hicimos hemograma, nos presentaban monocitosis. Cuando hicimos los exámenes dermatológicos, encontramos hongos, ¿no? Entonces, en toda micosis difundida puede haber monocitosis porque los hongos son partículas grandes, ¿no? Y también por otra causa, dijimos, hay otra función que cumplen los monocitos y está relacionado con esto. Bueno, antes de llegar a eso. En las anemias hemolíticas. ¿Por qué en las anemias hemolíticas? Ya dijimos, hemólisis es destrucción de eritrocitos. Entonces, al destruirse los eritrocitos, queda la cápsula, la membrana celular que está flotando en la circulación. Quienes tienen que retirar esas partículas grandes son los monocitos, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos un problema de babesiosis, también puede aparecer monocitosis, porque las babesias producen hemólisis de los eritrocitos. Otra causa son en la tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Porque son bacterias, brucelosis y tuberculosis, son bacterias intracelulares. Si bien fagocitan los macrófagos monocitos, pero también estas bacterias se sienten muy a gusto y se multiplican en estas células. Entonces, por tres aspectos en estas enfermedades hay monocitosis. Uno, porque son bacterias intracelulares. Otro, porque son infecciones crónicas, ¿no? Y otra más porque los monocitos, su función es la de fagocitosis, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, están comiendo un churrasco. Entonces, lo mastican y ingieren. Y adentro se completa la digestión. Bueno, comienzo con la saliva que es
es también una enzima, pero se completa la digestión en el estómago con las enzimas digestivas. Ahí comienza la destrucción completa de esos alimentos, la absorción. Igual, los monocitos tienen en su composición, en su citoplasma, enzimas digestivas. ¿Y cuáles son las enzimas que tienen principalmente? Son las lipasas. ¿Qué cosas se digieren con las lipasas? A ver, los bioquímicos. Los lípidos. ¿Ah? ¿Los qué? Lípidos. Los lípidos, las grasas. Entonces, los bacilos de la tuberculosis, la brucelosis, los hongos, tienen en su composición sustancias lípidas. Entonces, por ese motivo también los macrófagos pueden de alguna manera fagocitar estos microorganismos, ¿no? Porque son infecciones crónicas, porque son a veces partículas grandes, porque tienen en su composición sustancias lípidas, ¿no? No se olviden de eso. Entonces, por eso es para entender estos procesos patológicos importante la función, ¿no? Bueno, otras causas con menos frecuencia son el hiperadenocorticismo, la leucemia monocítica, ya les voy a esta es una leucemia monocítica. Ya hemos visto algunos casos y es importante que el laboratorista sepa reconocer, parecería que fueran linfocitos, pero en este caso, tengo por ahí otra imagen también, todos los monocitos tenían vacuolas en el citoplasma. Todos, ¿no? Y muchos eran monoblastos. Fíjense, aquí vemos con un nucleolo, ¿no? Y en gran cantidad en un frotis de sangre. Eso es una leucemia, ¿no? Por supuesto, los animales tienen muy corta vida. Creo que al comienzo de la presentación de la materia, les mostré ese caso de una leucemia monocítica, un perro. En los casos de piometras, ¿por qué en los casos de piometras? Porque hay mucha cantidad de neutrófilos que están muertos. Hay restos celulares epiteliales que también quedan en ese ambiente y tienen que ser retirados por los monocitos, ¿no? Bueno, ya dijimos en las micosis difundidas. También cuando se administran corticoides puede haber monocitosis, ¿no? Otra causa que hay que tomarla en cuenta es cuando las hembras llegan a la etapa final de lactación. Yo me estoy refiriendo a vacas, gatas y perras, ¿no? Al final de la lactación, ¿qué es lo que queda? Queda todavía leche retenida. Entonces, esa leche retenida tiene grasa. Y una función importante, fisiológica, por supuesto, es la de eliminar esa leche, esas grasas. Entonces, fíjense cómo había sido importante la función de estos macrófagos que sacan esa grasa, esa leche, ¿no? Porque si no puede venir un problema de mastitis. Si esa leche queda retenida, puede ocasionar mastitis y ocasiona en muchos casos, ¿no? Entonces, ahí es la función importante de limpieza que cumplen estas células. Bueno, en general, cuando hablamos de monocitosis, nos va a indicar un problema crónico, ¿no? Los recuentos automáticos de células pueden darnos valores distorsionados, ¿no? Ya les dije porque estos contadores cuentan las células por el diámetro, ¿no? Y el diámetro en las células sanguíneas es muy variable en los animales. Entonces, si vemos, por ejemplo, cuando estamos observando un caso de una dermatosis, de un problema de piel, ¿no? A veces nos toca observar muestras de neoplasias o tumores. Cuando vemos muchos monocitos, el citólogo, el histopatólogo,
debe ser muy cuidadoso en observar todas las láminas que tenga. A veces tenemos que observar 10 láminas, ¿no? Porque por ahí vamos a encontrar tal vez algún microorganismo que está siendo fagocitada por los macrófagos o monocitos, ¿no? Eso es ya cuestión de práctica, de rutina. Entonces, ¿qué microorganismos podemos encontrar en los monocitos? Las mórulas de Escherichia. Esta fue una de las primeras fotografías que obtuvimos, pero muy buena, pese a que no habían cámaras fotográficas. Pero aquí podemos ver esta mórula, ¿no? Mórula, su nombre lo está diciendo, como de mora, ese aspecto, como de frutilla, ¿no? Donde cada puntito es un microorganismo. Vamos a ver también en otras células, ¿no? Los amastigotes de Leishmania, ¿no? Que son microorganismos parecidos a las babeses, un protozoario. Ya en los tejidos, ¿no? Los macrófagos, fíjense cómo cambian totalmente de forma, ya no son como estos. Y aquí vemos las esporas de hongos, ¿no? De histoplasma. Son micosis que generalmente entran por la vía respiratoria y pasan a la sangre y se ubican en pulmones y a veces a nivel de la subcutánea, ¿no? De la piel. Los corpúsculos de inclusión también podemos ver de moquillo canino. No es que fagocitan, sino que estos virus van y se ubican en estas células, ¿no? Entonces son todos esos microorganismos y muchos otros más que podemos encontrar en los monocitos. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de monocitosis. Fíjense, aquí estamos resaltando, eso es lo que queremos demostrar. Estamos aquí en 14%, pero aquí, fíjense, este es más confiable, este valor, 1589. Es un perro. ¿Podrían decirme a qué se puede deber en este cuadro la monocitosis? Vaca Cristian, ¿está? Vaca Cristian. Doctor. ¿Está? Sí, doctor, estoy. A ver, no lo escucho. Sí, doctor, estoy aquí. Ya. ¿Por qué habría monocitosis en este cuadro? ¿Cuáles podrían ser las causas? De acuerdo a lo que acabo de hablarle hace un momento, hace unos segundos antes. ¿Cuáles podrían ser las causas? A ver, vamos. Haga funcionar su cerebrito. Claro, doctor. Como una de las funciones del fagocitar cuerpos extraños, Ya. alteraciones que muestran en el hemograma aquí son tripanosomas, y los tripanosomas son parásitos que tienen un tamaño Ya. un poquito más grande del usual. Puede ser una causa. Por ello, ¿Otra causa? igual los tripanosomas destruyen los glóbulos rojos y alguien tiene que fagocitar la basura y de los glóbulos rojos muertos. No me van a decir, no me va a poner la basura ahí. La membrana celular. Yo les estoy simplemente, cuando yo les hablo en esos términos medio vulgares es para que entiendan, pero ustedes no utilicen mejor eso. Ya es la membrana celular. ¿Ya? Está bien, doctor. Ya. Eso, muy bien. Entonces, por dos causas, aquí está apareciendo monocitosis, porque tripanosomas son partículas grandes, aunque no los pueden fagocitar, pero tratan de fagocitar y por eso va a aparecer. Otra causa, porque aquí hay hemólisis de eritrocitos y por supuesto están las membranas de los eritrocitos flotando en la sangre y eso tiene que ser fagocitado por los monocitos. Entonces, en este caso, no es una infección bacteriana, no es una infección bacteriana. Son estas dos causas, ¿no?
Entonces, no siempre vamos a pensar que infecciones bacterianas también van a aparecer monocitosis. En algunos casos sí, pero en otros no. ¿No? Ya. Y finalmente tenemos los basófilos. Ya, los basófilos, bueno, tienen esta forma, ¿no? Un núcleo parecido al de los neutrófilos y eosinófilos, aunque son células bastante grandes. ¿No? Y lo que los diferencia de los eosinófilos son los gránulos que son de color violeta. Ahí vemos, esto es de gato, esto es de caballo, fíjense los gránulos bastante grandes, y estos son de perros, pero siempre de un color más o menos violeta. ¿No? En el caballo y en el gato es donde más encontramos basófilos, ¿no? En el perro alguna vez, y en las otras especies es rarísimo encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor es de 0 a 100. A veces no encontramos basófilos. O pueden ser hasta 1 o 2% de basófilos que encontramos. Entonces los basófilos no tienen mucha importancia en cuanto a alteraciones en el mecanismo de defensa, ¿no? Pero por supuesto que actúan junto con las otras células en los procesos inflamatorios, en las reacciones antígeno-anticuerpo. Y una función, sí, muy importante, es la producción de heparina. ¿Qué es la heparina? Domínguez, cielito lindo. ¿Está? Domínguez, cielito. Domínguez, cielito, ¿está? ¿No está? Domínguez, cielito. Perdona. Contesten, señorita. ¿Me escucha? ¿Qué es la heparina? Hola, hola. ¿Me escucha, cielito? Tienen que poner bien su... Sí, doctor. Ya. Contésteme entonces, contésteme. ¿Qué es la heparina? La heparina es para prevenir los coágulos de la sangre, doctor. ¿Es un medicamento? No. Bueno, se utiliza como un medicamento, pero también en el organismo. ¿Qué función cumple? Previene pues, la Anticoagulante. formación de coágulos. Anticoagulante. Es un Anticoagulantes. Anticoagulante. Ya, eso, es un anticoagulante potente del organismo. En forma natural tenemos heparina, por supuesto que también hay heparina sintética, ¿no? Entonces, esa función es importante porque si la sangre se coagularía, pues no podría circular y por tanto no hay vida, ¿no? Entonces, los basófilos, junto con los mastocitos, que son otras células de tejido conjuntivo, seguramente lo han llevado en histología, producen heparina, ¿no? Esa es la función más importante. En algunos casos, cuando hay eosinofilia, también aparece basofilia. Hemos tenido solamente un caso en más de 100.000 hemogramas de una leucemia basofílica. Es muy rara encontramos en el perro, ¿no? Donde un 90% eran basófilos inmaduros, igual que en la leucemia eosinofílica. Entonces no tiene importancia en cuanto al mecanismo de defensa, pero su función importante es la de producción de heparina. Ocasionalmente vemos en los perros y a veces en los gatos. Entonces algo vamos a quedar en limpio, ¿no? En caninos y felinos y las otras especies también, cuando hablamos de leucocitosis o leucopenia, es como hablar casi de neutrofilia o neutropenia. A ver, ¿quieren sus micrófonos? Porque los neutrófilos son los que están pues en mayor porcentaje en la sangre, ¿no? Entonces,
si aumenta o disminuye el total de soldados, comparando con los soldados, va a disminuir, por ejemplo, la infantería, que lo comparamos con los neutrófilos. Igual aquí. Si disminuyen o aumentan los neutrófilos, van a ocasionar un aumento o una disminución del total de leucocitos. Y también debemos recordar que los neutrófilos se presentan en diversos cuadros y con desviaciones a la izquierda, desviaciones a la derecha. Y que cuando vemos leucopenia es un pronóstico malo en general, ¿no? De todas maneras, con los hemogramas vamos a ir puliendo esa parte. En los hemogramas, eso ya estaba recalcándoles, que vamos a interpretar los valores en valores absolutos o en porcentaje. No sé, vinieron profesores de la Argentina y dieron creo que algunas conferencias y dijeron, no, hay que interpretar mejor en valores absolutos, no en porcentaje. Pero, de acuerdo a mi experiencia, en algunos casos hay que tomar en cuenta los valores en porcentaje. Vamos a ver después en cada cuadro que les presento. Ya, entonces, eso es en cuanto a leucocitos. Y ahora entraríamos por lo menos a la introducción de lo que son los eritrocitos. Ya, me esperan un segundito, voy a cambiar de... Ya, continuamos jóvenes, continuamos haciendo ya han pegado un respiro. Bueno, lo que pasa es que con este grupo estoy un poquito atrasado por las reuniones que tuve justamente los días jueves, ¿no? Con otro ya estoy por acabar la parte de eritrocitos. Entonces en la sangre no solamente pues, hay leucocitos, hay eritrocitos, hay plaquetas. Y tenemos que evaluarlos también. Entonces, recordarles simplemente la forma de los eritrocitos. Son como discos bicóncavos. Si los vemos de perfil, más o menos tienen esa forma, ¿no? Con una concavidad al centro. Bueno, aquí los vemos de frente, por eso es que no vemos las figuras así. Son discos bicóncavos, en mamíferos son anucleados, no tienen núcleo. En los camélidos, las llamas, alpacas, vicuñas, camellos, son ovalados, ¿no?
Bueno, aquí está un eritrocito nucleado de una llama, que nos trajeron era una llama del zoológico, y tenía anemia. Entonces, por eso se ve un eritrocito nucleado. Y en las aves, peces, reptiles y batracios, son ovalados y con núcleo, ¿no? Muy diferente. Entonces, en mamíferos son redondeados, sin núcleo, en camélidos ovalados sin núcleo, y en aves, reptiles, batracios, peces, son ovalados y con núcleo. ¿Sí? El tamaño en los mamíferos, excepción de las llamas, ¿no? De los camélidos, el diámetro varía entre 4 y 9 micras, ¿no? El tamaño más pequeño son las cabras y el tamaño más grande es de los elefantes, con 9 micras, ¿no? ¿Qué es el eritrón? Vamos reconociendo algunos términos. El eritrón es la masa de eritrocitos que hay maduros e inmaduros en la médula ósea y en la sangre. ¿Cuál es la función? Transporte de oxígeno y eliminación de anhídrido carbónico. Esto desde el kinder ya saben. ¿Qué es hematopoiesis? Hematopoiesis es formación de sangre, ¿no? Bueno, tanto de glóbulos rojos como de glóbulos blancos, ¿no? Pero en este caso nos vamos a referir más a los glóbulos rojos, a los eritrocitos. ¿Cuáles son los órganos más importantes en la formación de sangre o de eritrocitos? La médula ósea, por supuesto, el primer órgano más importante, ¿no? que es la fábrica de producción de eritrocitos, donde se forman los eritrocitos. El vaso, que es una reserva de glóbulos rojos, y también es donde van los eritrocitos dañados para ser destruidos y esos elementos reutilizarse en el organismo para la formación de nuevos glóbulos rojos. No, y el hígado, que también cumple una función un poco parecida al vaso, pero que además el hígado es el que provee todos los nutrientes necesarios a la médula ósea para la formación de eritrocitos. Y el riñón, otro órgano importante, que produce la hormona eritropoyetina, ¿no? Que estimula al riñón, a la médula ósea, para la producción de eritrocitos, ¿no? Entonces, estos son los órganos básicos más importantes. Después, secundariamente, están otras glándulas y hormonas que participan en la hematopoiesis, pero estos son los órganos más importantes, ¿sí? Y eso lo han debido llevar en histología y fisiología. Entonces recuerden esto que les acabo de nombrar, porque lo vamos a necesitar de un momento. ¿Cómo evaluamos a los eritrocitos? A los eritrocitos los evaluamos a través de la determinación del hematocrito, el recuento de eritrocitos, determinación del tamaño de los eritrocitos o el BCM o volumen corpuscular medio, la determinación de hemoglobina y la observación en el frotis sanguíneo. ¿Qué observamos en el frotis sanguíneo? La forma de los eritrocitos, el tamaño de los eritrocitos, la presencia de parásitos, la presencia de inclusiones y en algunos casos la determinación de reticulocitos, ¿no? Que son eritrocitos jóvenes. Este es el hematocrito, ¿no? Ya vamos a describir después bien al hematocrito. Entonces, no es solamente contar los glóbulos rojos, sino también observar en el frotis qué es lo que podemos encontrar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos observando en los eritrocitos los corpúsculos de inclusión de moquillo canino, ¿no? Que alguna vez encontramos. La presencia de parásitos como Babesia canis en este caso, ¿no? Que generalmente se presenta de esta forma, aunque ahí puede haber en esta otra forma. En otras especies como bovinos, la presencia de anaplasma, ¿no? Que son puntos de color violeta con un halo claro alrededor, que se presenta en la periferia del glóbulo rojo
o a veces central, porque hay dos, si ustedes recuerdan, hay dos tipos de anaplasmas, centrales y marginales. En gatos y en perros tenemos también micoplasma, ¿no? Que son organismos de forma cocoide, ¿no? O en forma de anillo, que se encuentran en la membrana celular de los eritrocitos. Entonces son algunos de los parásitos, microorganismos que podemos observar en los glóbulos rojos. Más adelante, bueno, estas son fotografías que no van a encontrar en otros autores, pero esto es más por curiosidad, ¿no? Esta es Babesia canis, esta también, ¿no? Fíjense la forma de una roseta, que no es la forma habitual, ¿no? La forma habitual es esta, la forma de observación de estas babesias, pero en la naturaleza nada es exacto, no siempre se va a observar de esa forma. Y este es el caso interesante de un perro que nos mostró cuántas babesias, 2, 4, 6, 8 babesias dentro de un glóbulo rojo. Y algunas babesias estaban fuera de los glóbulos rojos y en esta disposición en forma de una cruz, ¿no? Después, desde hace unos 3 años atrás, ya estamos encontrando una nueva especie de babesia, ¿no? Le hemos puesto simplemente como Babesia SP y hemos quedado con el doctor Ariel Loza con primers o reactivos o algún método para identificar estas babesias, posiblemente por PCR lo hagamos, ¿no? Para ver qué babesia es, ¿no? Porque no es Babesia canis, es muy diferente, son babesias pequeñas que pueden presentarse en forma redondeada o en forma fusiforme. Eso está todavía por estudiar, pero cuando se presentan estas dos babesias, generalmente no se puede recuperar al animal, son muy patógenas esta porque recién está ingresando, y si se acompaña con esta, la anemia es muy aguda o a veces hiperaguda. Bueno, aquí tenemos las mismas babesias, ¿no? Aquí tenemos fuera de los glóbulos rojos. Cuando vemos babesias fuera de los glóbulos rojos, nos indica que hay una hemólisis acelerada, una destrucción rápida de los eritrocitos. Aquí igual tenemos la babesia SP, aquí igualmente. Bueno, y aquí en el proceso de maduración, multiplicación y maduración de los eritrocitos, ¿no? Este cuadro va a ser importante para cuando después estemos interpretando anemia, ¿no? Y creo que hasta aquí vamos a llegar. Entonces los eritrocitos se forman, su origen es en la médula ósea, ¿no? Y por la acción de la hormona eritropoyetina se estimula la formación de eritrocitos. Eso es en forma constante, ¿no? Hay una pequeña disminución de oxígeno en los tejidos, ya el riñón manda la hormona eritropoyetina para que estimule al riñón a la formación de eritrocitos, ¿no? Entonces, de esta célula madre, que es el hemocitoblasto, va a dar lugar a otra célula, que es el rubriblasto. Bueno, hay otras formas también de expresión que es lo mismo. Ustedes pueden revisar en la literatura. Esta célula va a dar lugar a dos células, ¿no? Esta otra a otras 2 células, estas 2 células, estas otras 2 células. Y hasta aquí es el proceso de multiplicación o proliferación, ¿no? Y luego viene el proceso de maduración. Entonces, este proceso de multiplicación tarda aproximadamente alrededor de 72 horas, que debe ocurrir en la médula ósea, ¿sí? Y el resto ocurre entre la médula ósea y la sangre. Acaban de madurar los eritrocitos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en sus orígenes estos eritrocitos eran nucleados, ¿no? Y poco a poco van perdiendo el núcleo, hasta llegar a la sangre que no deben tener núcleo, ¿no? Y por otra parte, fíjense, estos eritrocitos
más jóvenes son eritrocitos más grandes, que poco a poco van disminuyendo de tamaño hasta llegar a este tamaño normal en la médula ósea, ¿no? Entonces, esta figura yo quiero que lo entiendan bien. Entonces, cuando en situaciones patológicas, al igual que en los leucocitos, pueden aparecer eritrocitos directamente de aquí, directamente pasan a la sangre, o de aquí, o de estos, o inclusive de estos, ¿no? Entonces debemos saber reconocerlos a ese tipo de eritrocitos jóvenes, ¿no? Inclusive en la sangre aparecen algunos eritrocitos que tienen un tinte azulado, ¿no? ¿Por qué? Porque el núcleo es de color azul. Entonces quiere decir que tienen todavía restos de núcleo esparcidos en el citoplasma. Y a veces son eritrocitos grandes, ¿no? Entonces eso nos indica que están saliendo eritrocitos jóvenes a la circulación por una necesidad del organismo, ¿no? Ya. Ya, vamos a quedar ahí, porque yo tengo una reunión en la facultad. Vamos a quedar ahí y la próxima sería hematocrito ya. Vamos a entrar a hematocrito, Calcina, Yulisa me hace recuerdo, y Garbis Walter. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Nos toca ver hematocrito. Sí. Sí, adelante. La primera etapa de maduración, entonces, de los eritrocitos, si aparece en un hemograma, pero no está teñido, eso ya quiere decir, digamos, que es el más maduro que hay, el más inmaduro, ¿no? Claro, mientras, por ejemplo, si aparecen eritrocitos nucleados, eso nos indica que están saliendo eritrocitos inmaduros, por alguna necesidad del organismo, por una hemorragia o por una hemólisis, ¿no? O a veces salen eritrocitos grandes, pero de un color medio violeta. También nos indican que están saliendo eritrocitos jóvenes. Eso lo vamos a ver de todas maneras en los hemogramas que vayamos viendo, porque ahí están. No sé si ustedes se fijan en el texto, hay un hemograma al final. Ahí dice anisocitosis, policromasia, eritrocitos nucleados. Se tiene que anotar en el hemograma. No se preocupen que eso vamos a ir viendo poco a poco. Entonces ya vamos a entrar entonces, en el próximo, Yulisa, al hematocrito. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces nos veremos la próxima clase. Creo que no les he mandado las 3 presentaciones. Hoy día le voy a decir a mi secretaria que les mande esas 3 presentaciones que faltan. ¿Ya? Ya, doctor. Porque el anterior jueves no hemos pasado clases, ¿sí? Si recuerdan. Sí. Bien, joven, entonces nos veremos la próxima clase, pero lo que ya hay hasta el momento, vayan leyendo. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, señoritas.